Hola, mi nombre es Jessica Chirinos, estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de la carrera de Ingeniería Química. La unidad curricular tiene como nombre Química Analítica y el día de hoy les estaré hablando sobre el proceso de laboratorio para analizar una muestra gaseosa mediante cromatografía. Para esto estaré explicando con dos tipos de muestras. La primera, la determinación de alcohol en el aire, y la segunda, identificación de los componentes principales en el vino y el alcohol, mediante una solución de etanol, metanol y propanol como patrón interno. La cromatografía es básicamente una técnica de separación de mezclas para dividirlas sus componentes, pero dependiendo de lo que se desee, la cromatografía sirve para dos cosas. La primera, para separar mezclas en sus componentes, donde se extraen los analitos que queden en la fase estacionaria usando disolventes u otro procedimiento que permita su separación. Y la segunda es cuantificar componentes de una mezcla. Igualmente separa las mezclas en los analitos, pero luego estos son medidos para determinar sus proporciones. La cromatografía de gases presenta un análisis de alta sensibilidad, eficacia y manejo de control de las condiciones cromatográficas para incrementar la reproductibilidad de los resultados. En esta técnica instrumental, el gas es la fase móvil que arrastra los componentes de la muestra que se está analizando. Este gas, que generalmente es helio, se mueve al interior de la columna cromatográfica, donde a la vez se van preparando los componentes de la muestra. La cromatografía de gases implica una fase estacionaria y una fase móvil, como ya lo indiqué anteriormente. La fase móvil es un gas inerte, que normalmente es helio o nitrógeno, y la fase estacionaria es o bien un absorbente sólido, y entonces se denomina cromatografía de gas sólido, o bien un líquido absorbido sobre un soporte inerte, y se denomina cromatografía de gas líquido. Para realizar una separación mediante cromatografía de gases, se inyecta una pequeña cantidad de la muestra a separar en una corriente de un gas inerte a elevada temperatura. Esta corriente de gas atraviesa una columna cromatográfica que separa los componentes de la mezcla por medio de un mecanismo de partición de absorción, o en muchos casos por medio de una mezcla de ambos. Los componentes separados emergerán de la columna a intervalos discretos y pasarán a través de algún sistema de detección adecuado, o bien serán dirigidos hacia un dispositivo de recogida de muestra. El método de cromatografía de gases permite el análisis de concentraciones bajas del tóxico, proporcionando resultados rápidos, satisfactorios y confiables para la validación de los métodos analíticos. En la determinación de alcohol etílico en aire, con la ayuda de la bomba de muestreo personal, un volumen de 2 litros de aire a través de un tubo relleno de anasol de dimetilformamida y sulfuro de carbono a 6 mililitros o más 400 mililitros, quedando los vapores absorbidos sobre el carbón. Los alcoholes se absorben con 1 mililitro de una mezcla binaria. La disolución resultante se analiza con un cromatógrafo de gases equipado con detector de ionización de llama. A partir de la masa del alcohol en la muestra y del volumen del aire muestreado se obtiene la concentración del contaminante en el ambiente. En la toma de muestra se calibrará la bomba con un medidor de caudal en condiciones representativas de la toma muestral real, conectada a un tubo del mismo lote que los utilizados en el muestreo. El caudal de muestreo se ajustará a 50 mililitros, recomendándose un volumen de muestreo de 2 litros. Se rompen los dos extremos del tubo de anasol justo antes de comenzar la toma de muestra. Se conecta la bomba al tubo de muestreo con un tubo de goma o plástico, de tal forma que la sección menor del tubo sea la más próxima a la bomba. Finalizada la toma de muestra, se anota el tiempo transcurrido, se desconecta la bomba, se retiran los tubos de muestreo y se cierran los extremos con los tapones de polietileno, etiquetando adecuadamente cada tubo. Las muestras se envían al laboratorio almacenándose preferiblemente refrigeradas. Tiene que quedar muy claro que esta fase donde se toma la muestra es una de las más importantes del proceso. Si ocurre algún fallo, puede dañar todo el proceso de la cromatografía. Tipo de cromatógrafo: inyección de la muestra, características de la columna, fases estacionarias o detectores. En esta fase se lleva a cabo un cromatógrafo de gases que consta de componentes tales como el gas portador, el sistema de inyección de muestras, la columna y el detector. El gas portador debe ser un gas inerte para prevenir su reacción con el analito o la columna. Generalmente se emplean gases como el helio, argón, nitrógeno, hidrógeno o dióxido de carbono. Se almacena en balas normalmente o empleando un generador. Luego tenemos un sistema de manómetros y reguladores de flujo para garantizar un flujo estable y un sistema de deshidratación del gas, como puede ser un tamiz molecular. Generalmente la regulación de la presión se hace a 2 niveles. Un primer manómetro se sitúa a la salida de la bala o generador del gas.
y el otro a la entrada del cromatógrafo donde se regula el flujo. Las presiones de entrada varían entre 10 y 25 psi, lo que da lugar a caudales de 25 a 150 mililitros en columnas de relleno y de 1 a 25 mililitros en columnas capilares. Para comprobar el caudal se puede utilizar un rotámetro o un simple medidor de pompas de jabón, el cual da una medida muy exacta del caudal volumétrico que entra a la columna. En el sistema de inyección de muestras se debe inyectar una cantidad adecuada y debe introducirse de tal forma que sea rápida para evitar el ensanchamiento de las bombas de salida. El método más utilizado en esto es emplear una microjeringa, la que es de capacidades de varios microlitros, para introducir el analito en una cámara de vaporización instantánea. Esta cámara está a 50 grados centígrados por encima del punto de ebullición del componente que es menos volátil, y está sellada por una junta de goma de silicona recta o septum. En la cromatografía de gases se emplean dos tipos de columnas, las empaquetadas o de relleno y las tubulares abiertas o capilares. Debido a su longitud y a la necesidad de ser introducidas en un horno, las columnas suelen enrollarse en una forma helicoidal con diámetros de 10 a 30 centímetros, como se muestra en la imagen, dependiendo del tamaño del horno. La temperatura es una variable importante, ya que de ella va a depender el grado de separación de los diferentes analitos. Para ello, debe ajustarse con una precisión de décimas de grado. Dicha temperatura depende del punto de ebullición del analito o analitos y por lo general se ajusta a un valor igual o ligeramente superior a él. Para estos valores, el tiempo de dilución va a oscilar entre 2 y 30 o 40 minutos. Si tenemos varios componentes con diferentes puntos de ebullición, se ajusta la llamada rampa de la temperatura, con lo cual esta va aumentando, ya sea de forma continua o por etapas. Es recomendable utilizar temperaturas bajas para la elución, pero conforme la temperatura es mayor, la elución es más rápida, pero corriendo el riesgo de descomponer el analito. Columnas y sistemas de control de temperatura o detectores. Un detector es la parte del cromatógrafo que se encarga de determinar cuánto ha salido el analito por el final de la columna. Deben determinar con precisión cuándo sale el analito y cuándo sale solo el gas portador. La respuesta lineal al analito con un rango de varios órdenes de magnitud. Tienen que tener tiempo de respuesta corto, son independientes del caudal de salida, un intervalo de temperatura de trabajo amplio, por ejemplo, desde la temperatura ambiente hasta unos 350 o 400 grados centígrados, que serían las temperaturas típicas de trabajo. No deben destruir la muestra, entre otras características importantes para que deben tener estos detectores. En la fase estacionaria, las propiedades necesarias para una fase estacionaria líquida inmovilizada son las características de reparto, donde tienen que tener factor de capacidad y factor de selectividad adecuadas al analito, tienen que poseer baja volatilidad, el punto de ebullición de la fase estacionaria debe ser al menos 100 grados centígrados mayor que la máxima temperatura alcanzada en el horno, baja reactividad, estabilidad térmica para evitar su descomposición durante la elución. Para elegir uno debe tenerse en cuenta la polaridad del analito, ya que a mayor polaridad del analito, mayor polaridad deberá tener la fase estacionaria. En este caso se usa polietilenglicol para compuestos como glicoles, alcoholes, éteres, aceites o aceites esenciales. Condiciones operacionales, temperatura, presión y temperatura. Para realizar un análisis por medio de esta técnica, la muestra se introduce en un vial herméticamente cerrado y se somete a una temperatura previamente fijada durante un tiempo suficiente para que las distintas fases de los compuestos a analizar alcancen el equilibrio. Es decir, hasta que la presión parcial de cada componente en la atmósfera del vial sea igual a su presión de vapor a la temperatura de trabajo. El paso de una fase líquida a vapor o viceversa está en un equilibrio regido por la temperatura. Esto significa también que si baja la temperatura, más se condensará el compuesto. Si la temperatura del horno es demasiado baja, un compuesto se encontrará la mayor parte del tiempo condensado en la fase estacionaria. Solo la pequeña cantidad que se evapore se transferirá a la columna. Por el contrario, si la temperatura es muy alta, el equilibrio girará en la dirección opuesta. El compuesto se encuentra casi todo el tiempo en la fase de vapor y no se condensará en la fase estacionaria. Idealmente se debería dar la mejor separación cuando la temperatura ofrece la mayor cantidad de transiciones hacia adentro y fuera de la fase. Esto sucede entre 10 y 50 grados centígrados por debajo del punto de ebullición del compuesto por una columna capilar tubular abierta tradicional. El punto de ebullición de estos freones es bastante bajo, por lo que es necesario disminuir la temperatura para obtener la mejor separación con las columnas capilares normales. En la lectura de cromatografía,
Un cromatograma es una representación gráfica o de otro tipo de la respuesta del detector de la concentración del o los analitos en el efluente u otra cantidad usada como una medida de concentración en el efluente, en función del volumen de este o del tiempo. La lectura del cromatograma depende de variables tales como la velocidad de la carta, si se usa en registradora, amplificación, poder de resolución de la columna, cantidad de muestra inyectada, temperatura, presión, velocidad de flujo, entre otras cosas. Para su análisis, en cromatografía de gases se utilizó estándares para preparar el mix con 3 diferentes porcentajes de metanol, etanol y propanol. Con 50 mililitros, donde llegamos a identificar los componentes principales en el vino y el alcohol, como se nota en la gráfica. La determinación de la composición cualitativa y cuantitativa del alcohol se efectuó por cromatografía de gases empleando para el efecto un cromatógrafo de gases equipado. Para la identificación de los compuestos se procedió en primer lugar a buscar las condiciones para una óptima separación y luego se inyectaron una serie de estándares en idénticas condiciones, comparándose después con los tiempos de retención con los de la muestra problema. Calculando la cantidad de volumen que se echará para realizar los cálculos en la cromatografía de gases, evidenciando en las imágenes que están acá en una representación de estos análisis mediante un cromatograma. Para la curva de calibración mostrada, se usó una solución de etanol, metanol y propanol como patrón interno, midiendo el área a diferentes concentraciones y la relación de área entre los picos. De la curva se obtiene la ecuación lineal adicionando una masa conocida del estándar interno a una masa conocida de muestra, y esta mezcla se inyecta al cromatograma. Del cromatograma se obtienen las áreas de analito y del estándar, y luego con la ecuación de calibración y conociendo la masa del estándar se puede obtener la masa del analito en la muestra. Muchas gracias.